de fondos a ONGs fachada. Hoy, por ejemplo, vimos que compareció la exdiputada del FMLN, Emma Julia Fabián, y se encuentran con nosotros dos diputadas, miembros de esta comisión especial que investiga la entrega de sobresueldos, Alexia Rivas, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenas noches, diputada. Muy buenas noches, Armando. Muchísimas gracias por la oportunidad que me das de dirigirme nuevamente a todos los salvadoreños que sin duda están pendientes de esta jornada histórica que se está realizando nuevamente desde la Comisión Especial que investiga este destino de fondos que fueron otorgados por anteriores legislaturas. Así que sin duda vamos a contarle de primera mano a los salvadoreños cuáles han sido los principales hallazgos que hemos tenido en ese día. Y buenas noches también, Loren. Por supuesto, está con nosotros también la diputada Lorena Fuentes, diputada de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas y también miembro de esta comisión. Bienvenida. Buenas noches, Armando. Muchísimas gracias por el espacio. Buenas noches al pueblo salvadoreño que nunca nos deja solos, que siempre está pendiente de nuestro trabajo dentro de la nueva Asamblea Legislativa. Es de recordarles y de reafirmarles nuestro compromiso de trabajar por cada uno de los salvadoreños en busca de la verdad del destino final de los fondos que fueron otorgados a las ONGs y a las fundaciones sin fines de lucro. Por supuesto, y de hecho queremos comenzar con una nota para darle contexto al pueblo salvadoreño por si no vieron cómo se desarrolló esta comisión. Quiero contarles que de hecho en la primera parte de esta jornada de la comisión que investiga la entrega de fondos a organizaciones no gubernamentales compareció la exdiputada del FMLN, Emma Julia Fabián, quien aceptó que la Asociación Mujeres Tecleñas recibió fondos del Estado salvadoreño. Emma Julia Fabián fue convocada como representante legal de la Asociación Mujeres Tecleñas. Entre las fundadoras de esa organización están la ex viceministra de Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, y la esposa del ex vicepresidente de la República y dirigente del partido FMLN, Óscar Ortiz, Elda Gladys Tovar Ortiz, quien ha desempeñado, entre otros cargos, como tesorera de la asociación. Yo creo que usted quizás quiere que yo le mencione nombres de mujeres que son... Yo quiero que me mencione los nombres de las socias de la organización, sí, los que recuerde actualmente. Ajá, pero no le tengo por qué dar todos los nombres porque no tengo por qué podérmelos todos. La exdiputada del FMLN reconoció que la asociación recibió fondos del Ejecutivo provenientes de Casa Presidencial y del Ministerio de Educación entre los años 2016 y 2017. En ese momento estaba el 2016, estaba el gobierno del FMLN. ¿Quién era el presidente? Entonces era Salvador Sánchez Serén. ¿Y el vicepresidente quién era? Entonces era Óscar Ortiz, que ustedes ya lo saben. Los cuestionamientos continuaban y aumentaba el nerviosismo de Emma Fabián cuando los diputados mostraron que la mayoría de los miembros de la asociación pertenecen al FMLN. En ese entonces, la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa era Lorena Peña. Además, Mujeres Tecleñas también buscó proyectos con alcaldías gobernadas por el FMLN. Señora Fabián, que si para usted no le parece que hay un tipo de mecanismo de, al haber un vicepresidente y al estar una socia en la organización o en la ONG, no habrá algún conflicto de intereses, no serían juez y parte. ¿Cuál es su comentario o su criterio? Mire, a mi criterio, yo no creo que haya un conflicto de intereses. Pese a que se les otorgaron fondos para la ejecución de proyectos, el dinero estuvo supuestamente guardado en una cuenta bancaria y varios años después fue devuelto debido a la inoperancia de la asociación y a la falta de capacidad para la realización de proyectos que, según sus estatutos, debían ser orientados a empoderar a las mujeres en el ejercicio y respeto de sus derechos humanos y promover la formación y capacitación de los derechos fundamentales de las mujeres. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. A ver, diputada Rivas, ¿qué tan reveladora fue la llegada de esta ex funcionaria, ex diputada del FMLN, Emma Julia Fabián? Fue unas declaraciones sumamente reveladoras también.
Definitivamente, Armando, eso nuevamente comprueba ese mecanismo discrecional que nosotros hemos venido denunciando, incluso desde el primer día que sesionamos como comisión especial. Y es que es importante dejar en claro que nosotros citamos a las personas que han estado directamente vinculados a ese desvío de fondos que se daba desde la Asamblea Legislativa, pero es el común denominador. Ver a exfuncionarios del FMLN que estaban en ese momento ostentando cargos, llámese de elección popular o incluso que eran funcionarios de administraciones pasadas que fundaron esas mismas ONGs, que al mismo tiempo en el cual eran funcionarios recibían dinero del Estado y que ahora no se recuerdan en qué utilizaron el dinero de todos los salvadoreños, por supuesto. Este mecanismo discrecional que estaba instaurado en la Asamblea Legislativa, además de tener a exmiembros o miembros activos del FMLN, es también un común denominador el ver cómo ellos habían normalizado este tipo de prácticas que a todas luces es un claro conflicto de interés, que no tiene ningún tipo de razón ética en el cual se haya tenido que instaurar, y que con la total normalidad llegan a la comisión a decir que en efecto habían recibido dinero de la Asamblea Legislativa, que la misma Asamblea Legislativa había asignado. Pero creo que hay un punto también que se ha repetido en las últimas comisiones que nosotros hemos tenido, hablando específicamente desde el día que llegó Alejandro Solano y también el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y es cuando ellos mencionaban que Lorena Peña era la principal implicada en este mecanismo, en razón de que ella era la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que ella era la encargada de ver esas solicitudes y por supuesto de emitir los dictámenes correspondientes. Es en ese sentido que en 2 asignaciones presupuestarias la Asociación Mujeres Tecleñas recibió $70,000. Ellas mencionan de que regresaron $30,000 2 años después, así es, pero lo curioso es, Armando, preguntarse por qué regresaron el dinero hasta 2 años después. ¿Por qué no ejecutaron entonces los proyectos que se supone que ellos ya tenían? Porque cualquiera se preguntará cómo entonces la Asamblea hacía las asignaciones, cuáles eran los perfiles que se tomaban en cuenta para poder realizar esas mismas asignaciones al presupuesto. Pero el punto acá, Armando, y creo que es lo más revelador, es saber que la esposa del ex vicepresidente de la República y actual dirigente del FMLN, Óscar Ortiz, era la tesorera de esa misma fundación en el momento en que él era vicepresidente de la Asamblea de la República, sí. Y que definitivamente, además de estar en total sintonía de lo que su esposa estaba haciendo, de alguna forma él avalaba estas mismas asignaciones, porque 2 de los proyectos que se les autorizaron, que era el de los $30,000, se firmó de hecho con la Secretaría de la Presidencia y pues evidentemente él estaba en casa presidencial en ese momento. Por supuesto. A ver, diputada Fuentes, para usted el hecho de que exista esta asociación de mujeres tecleñas, constituida en su mayoría, que ya lo decía la diputada Alexia, por militantes y simpatizantes del FMLN, y que obviamente recibió la cantidad de $70,000 que fueron erogados por el Ministerio de Hacienda, ¿no le parecía, o mejor dicho, no les parece un poco indignante el hecho de ser miembros fundadoras de esta ONG y por supuesto tener parejas o ser miembros activos de un partido político? Claro que sí, Armando, sin duda alguna, aunque las personas que hemos citado han coincidido en que no existe un conflicto de interés, el pueblo salvadoreño ha sido testigo claramente en cada una de sus respuestas que sí ha existido un conflicto de interés, porque han sido parte de las ONGs mientras han tenido el poder, han estado en los lugares donde se tiene el poder de decisión. Exacto. Y eso es justamente lo que nosotros señalamos. Vemos este día una diapositiva donde sus 23 miembros eran mujeres que pertenecían
al FMLN y que no solamente quedaba hasta ahí, como ya bien lo dice mi colega diputada Alexia, una era la esposa del vicepresidente de la República, otra era ministra de Relaciones Exteriores, otra era exdiputada o diputada, y así ese es el común denominador que hemos encontrado en muchas de las organizaciones que hemos citado al interior de la comisión. Sin duda alguna, las revelaciones han sido de verdad indignantes para nosotros porque hemos visto organizaciones que no tienen un objetivo específico y medible y justamente Mujeres Tecleñas es una de ellas, en el que los objetivos de la finalidad de las organizaciones son vagos, no son específicos, no son medibles, no existía un mecanismo para poder fiscalizar el buen funcionamiento y el invertir de una forma adecuada el dinero que se erogaba de fondos públicos. Y eso definitivamente es lo que nosotros estamos tratando de investigar, estamos recabando toda la información necesaria para que en su debido momento nosotros podamos hacer los avisos correspondientes a la Fiscalía General de la República. De toda esa información que se está recabando, vamos a nosotros a presentar al final en un todo los avisos correspondientes a la Fiscalía para que sea esta institución la que tome las cartas y pues deduzca las responsabilidades que se deban deducir. Por supuesto. Vamos a hacer la primera pausa de esta entrevista y al regresar venimos hablando también a detalle sobre todos estos proyectos que fueron, digamos, en alguna forma vendidos y que no se ejecutaron, para que también el pueblo salvadoreño pueda ir en la misma sintonía de lo que ocurrió hoy en esta comisión especial. Quédese con nosotros, ya regresamos. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Gracias por continuar con nosotros aquí en el espacio de la entrevista esta noche conversando con Alexia Rivas y Lorena Fuentes, ambas diputadas de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas y por supuesto representantes de esta comisión especial que investiga la entrega de fondos a ONG Fachada. Y ahora hablemos, bueno, ya estuvimos conversando sobre esta anterior legislatura que obviamente asignó de forma irregular $70,000 a esta ONG que fundó la esposa de Óscar Ortiz. Y por supuesto una de las cosas que me llaman la atención es, ¿hay informes, hay recibos, hay comprobantes, hay un informe detallado de cuántas mujeres fueron beneficiadas al haber sido entregados estos fondos? No, Armando, y de hecho eso es lo más preocupante y alarmante. Creo que coincide, de hecho,
específicamente de que tanto Fundaspad, que es la ONG vinculada a Chafik Handal, al exsecretario de Comunicaciones Eugenio Chicas, a la misma exdiputada Lorena Peña, y en ese caso la que está vinculada a la esposa de Óscar Ortiz, es que primero no existía una solicitud formal de los fondos que se presentaban o se solicitaban ante la Asamblea Legislativa, sino que en pasillos, en oficinas, se le presentaba a la presidenta de la Comisión de Hacienda, en este caso Lorena Peña. Ella era la que discrecionalmente y hacía el consenso con los demás diputados que estaban en la misma comisión, pero no existía ni siquiera un criterio evaluador, un baremo que te pudiese determinar cuáles sí cumplían determinados requisitos y cuáles no. Llegamos al caso incluso de saber que muchas de ellas ni siquiera tenían su documentación en regla, nunca habían presentado sus balances a las instituciones correspondientes. Muchas ni siquiera se hicieron las validaciones de las personerías jurídicas para poderles avalar esos mismos fondos, sino que más bien se quedaba un compadrazgo que existía dentro de la misma Asamblea Legislativa, y si yo te conocía, eras de mi mismo partido o me ponía de acuerdo entre los demás partidos, si me daban los votos para autorizar a mis propias ONGs, entonces yo sí te daba esas validaciones. Y acá, Armando, creo que también hay algo que los salvadoreños deben de saber, y es que, por ejemplo, Fundaspad, que es la ONG que fundó Chafik Handal y las demás personas que ya se mencionó, Eugenio Chicas, etcétera, incluso el exministro de Gobernación, Orestes Ortiz, que ahora se encuentra también prófugo de la justicia, es que ellos mencionaban que desde alrededor de 1900 y algo, ellos no tenían personería jurídica, no estaban legalmente constituidos en Gobernación, pero recibían fondos. Entonces todos saben de que si una ONG no tiene su personería, ¿de qué forma entonces estás validando la forma en la cual se te van a estar otorgando algún tipo de fondos? Pero eso es ilegal. Claro, es ilegal, pero eso sucedía. Pero cuando llegó el ahora prófugo de la justicia, el primer presidente del FMLN, Mauricio Funes, es que les avalan la personería jurídica a todas estas ONGs, y si ustedes los salvadoreños pueden hacer incluso una comparación, es en el primer gobierno del FMLN que se les autorizan la constitución de estas mismas ONGs. Estamos hablando de que el más de 80-90% de fundaciones ONGs vinculadas al FMLN recibieron su personería jurídica durante los gobiernos del FMLN. ¿Por qué? La pregunta era porque lo veían como un negocio, era porque sabían que ahora sí iban a tener únicamente, además de la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo para realizar ese tipo de transacciones que a todas luces son ilegales. Y lo más triste también, Armando, es, por ejemplo, saber que una ex viceministra para salvadoreños en el exterior, como es el caso de la señora Liudvina de Magarín, no legisló, porque ella también fue diputada, ni en su momento realizó la labor para poder garantizar que los salvadoreños en el exterior, por ejemplo, tuvieran el derecho al voto, pero sí tuvo tiempo para constituir una ONG y estar desviando recursos del Estado. Ahí, a claras luces, Armando, creo que todos podemos ver de que ellos no estaban comprometidos con el bienestar de los salvadoreños, sino que su único compromiso era desviar fondos, enriquecerse los bolsillos ellos mismos y también a todos sus allegados, porque estas ONGs únicamente servían para eso, para hacer activismo político. No lo decimos nosotros, sino que ha quedado claro, no recuerdan, no hay una validación exacta, no hay auditorías, no hay balances, no hay reportes en los cuales tú puedas ver realmente en qué se realizaban obras de beneficio, más para pagos de transporte, alimentación y para estar pagando o generando folletos, que creo que era la actividad preferida de todas esas ONGs. Ahora bien, diputada Fuentes, Emma Julia Fabián igualmente formó parte de Las Mélidas, una ONG que recibió más de $500,000 provenientes de fondos públicos entre el 2011 y 2019, pero también al mismo tiempo era empleada de la Asamblea Legislativa y formaba parte de esta junta directiva de la Asociación Mujeres Tecleñas. Y aquí viene mi pregunta, ¿cómo
¿puede ella responder que no existe conflicto de interés cuando vemos que está ejerciendo hasta 3 cargos, 2 en ONGs y 1 en la Asamblea Legislativa? Sí, efectivamente, es lo que justamente platicábamos. Realmente se niegan a reconocer un conflicto de interés porque saben definitivamente que no les conviene. Pero el pueblo salvadoreño, nosotros tenemos claro que el conflicto de interés está ahí, tangible, visible a la población. Y es una práctica que se daba en común entre todos ellos. No solo formaban parte de una ONG, sino de 2, 3, 4. Y estas ONGs tienen algo también en común, que ya lo mencionó la colega diputada, que era que fueron legalizadas en tiempos de los gobiernos del FMLN, muchas de ellas. Las asignaciones que se les daba también eran durante la presidencia, que fungía Lorena Peña como presidenta de la Comisión de Hacienda. Era quien decidía las asignaciones. Era quien decidía a discrecionalidad las asignaciones que se daban a las ONGs. Igual la pregunta y la interrogante que me surge a mí es ¿por qué, por ejemplo, formar parte de 2 ONGs que tenían finalidades similares y que ambas recurrían al mismo mecanismo para solicitar erogaciones de parte de los fondos públicos? ONGs que, como ya te lo dije antes, no tenían una finalidad específica, medible, y que si tenían las mismas capacidades, las mismas atribuciones, ¿por qué solicitar fondos de 2 diferentes instituciones? Entonces, claro, queda en evidencia, igual otra de las cosas que son en común denominador de todos estos funcionarios, exfuncionarios que han sido citados al interior de la comisión, es que sus respuestas son vagas, se niegan a responder muchas de las preguntas, evaden preguntas, incluso se les nota el nerviosismo con el que responden. Hemos tenido la oportunidad de ver esta mañana a doña Emma Julia Fabián, que de entrada empezó a tartamudear, se ponía nerviosa, desviaba las preguntas. Es más, tuvo que haber una intervención por parte de la presidenta para decirle que quedara en grabación, que ella se negaba a responder lo que se le preguntara. Entonces son indicios de verdad que las respuestas que le dan al pueblo salvadoreño, que las respuestas que nos dan a nosotros dentro de la comisión todavía no están claras y esconden muchas de las verdades que el pueblo necesita conocer. Ella durante su intervención, diputada Rivas, hablaba y decía ella también entre los resultados que se había tenido con diferentes organismos internacionales, convenios, y que por eso obviamente habían trabajado. ¿Cómo funcionaba eso? Es decir, ¿cómo creer ese tipo de cosas cuando en la Asamblea Legislativa nunca se recibió un informe detallado de los proyectos, los resultados concretos de los diferentes proyectos? Fíjate, Armando, que así como mencionó Emma Julia Fabián, también lo hizo Chafik Handal. Él mencionó que habían recibido cooperación internacional durante el periodo en el cual no estaban legalmente constituidos, lo cual, como ya mencionábamos, surge la interrogante de qué forma entonces era que ellos hacían alguna especie de convenio si necesitas tener una personería jurídica para poder hacerlo. Sin embargo, en el caso de Emma Julia Fabián y específicamente de la Asociación Mujeres Tecleñas, ellas mencionaban a organismos internacionales que los que conocemos la forma en cómo ellos avalan u otorgan algún tipo de financiamiento, ya sea reembolsable o no reembolsable, son bien estrictos en el cumplimiento de las medidas que tenés que cumplir a la hora de que te avalan algún tipo de proyecto y el seguimiento incluso que se les dan. Lo que sucedía también, Armando, era de que acá se daba una duplicidad también de fondos, es decir, ellos recibían dinero de organismos internacionales, de contrapartes privadas para desarrollar algún tipo de proyecto, y ese mismo proyecto también lo presentaban o hacían creer que se presentaba, porque en realidad en la Asamblea Legislativa no hay ninguna solicitud formal, de exactamente lo mismo, absolutamente lo mismo, para los mismos objetivos, para el mismo grupo de mujeres que iba a ser beneficiarias, porque si tú comparas todas estas ONGs del FMLN, te mencionan siempre que han sido para promover la lucha a favor de las mujeres, pero no te dicen
¿Cuáles han sido entonces los avances que se han tenido? ¿Cuáles son los avances tangibles que las mujeres han percibido en sus comunidades? ¿De qué tipo se les ha apoyado? ¿Se les ha dado algún tipo de capital semilla? ¿Se les ha dado seguimientos? Porque, por ejemplo, con la diputada Lorena Fuentes fuimos la semana pasada a Morazán. Ellas nos decían, un grupo de mujeres que llegaron del municipio de Sensembra, que era la primera vez que unas diputadas llegaban a Morazán, ni siquiera al municipio de ellas, sino que llegamos a Morazán, la cabecera, y tú te preguntas, ¿cómo es posible entonces que le dabas tantos fondos a estas ONGs cuando hay muchas mujeres organizadas en grupos de mujeres que tienen las ganas de querer sacar adelante a sus comunidades, a sus familias que necesitan un trabajo, que necesitan capital semilla, iniciar sus emprendimientos, y que la ayuda jamás llegó porque se quedó en manos de personas vinculadas al FMLN y que por supuesto nunca hicieron ningún tipo de favor en beneficio de las comunidades y de las mujeres, porque no te saben detallar cuáles eran los municipios, cuáles centros escolares, qué mujeres eran, con nombre y apellido, sino que de hecho hemos visto listados de asistencia en los cuales ni siquiera, Armando, hay firmas de mujeres, en las cuales ni siquiera hay una huella de una mujer que no sabía leer ni escribir, sino que una misma plana con la misma letra era la que justificaba los eventos que ellas mencionan haber realizado. Y eso que los fondos, diputada Fuentes, eran para precisamente ayudar a las mujeres que no podían leer ni escribir. Y adicionalmente a esto, es decir, ustedes a la hora de entender todos estos documentos y recabar información, nunca detectaron un hilo conductor hacia dónde fue este dinero. No, definitivamente no. Ellas se justifican diciendo que alfabetizaron en derechos, pero tal como dice Lex, nunca se pudo comprobar. No hay, hemos visto incluso videos, por ejemplo, en la sesión pasada donde estuvo Chafik Handal acompañándonos, se hizo la investigación a los centros escolares que ellos reportaban en algunos reportes bastante simples. Se mandaron equipos, se tienen testimoniales de gente que dice que jamás escuchó siquiera mencionar el nombre de la ONG. Entonces es lamentable ver cómo tanto dinero, bueno, estamos hablando de una cifra global de 279 millones de dólares erogados en los últimos 10 años, que pudieron de verdad haber servido para la población salvadoreña, para de verdad darles una mejor calidad de vida a los salvadoreños, una mejor educación, una mejor seguridad, pero que simple y sencillamente se desviaron esos fondos para bolsillos de cierto grupo de personas vinculadas a un partido político, y que sin duda alguna los indicios dicen que fueron dineros que fueron utilizados para campañas políticas, para beneficiar familias, para hacer uso discrecional de esos fondos. Una práctica que hemos visto recurrente, y el pueblo salvadoreño ha sido testigo de eso. Por ejemplo, hemos visto pasar a la expresidenta de la Asamblea Legislativa y expresidenta de la Comisión de Hacienda, Lorena Peña, aceptando la asignación de fondos para su ONG. Hemos visto a la exdiputada y exalcaldesa de mi querida Santa Ana, doña Milena de Escalón, aceptar también haber recibido fondos por decreto legislativo para su propia ONG. Hemos visto al exdiputado Chafik Handal también reconocer que recibió dinero por decreto legislativo. Hemos visto al exsecretario de Comunicaciones del gobierno del expresidente Sánchez Serén también sentado ahí aceptando que sí recibió dinero para su ONG. Entonces realmente nos podemos dar cuenta que era un sistema de corrupción, claro, que ellos naturalizaron y que ahora todavía se sientan y lo reconocen de una forma tan descarada, y es lamentable, realmente es lamentable. Como te digo, el dinero que pudimos haber invertido en nuestra niñez, en la primera infancia, tal y como se está haciendo hoy, pero no, ese dinero fue a parar a manos de un partido político sin pensar en lo más mínimo, en la labor social que el pueblo les había encomendado a cada uno de ellos dentro de sus funciones como servidores públicos. Y contrasta mucho también con algunas organizaciones que de pronto se le dieron fondos, los ocuparon bien, pero sin qué ni para qué cada año les vinieron disminuyendo los fondos. Tanto así que algunas organizaciones como por ejemplo Cruz Verde tocaban puertas y simplemente
no los recibían. De eso precisamente vamos a regresar hablando luego de la pausa. Quédese con nosotros acá en el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Esta noche conversando con Alexia Rivas y Lorena Fuentes, ambas diputadas de la Asamblea Legislativa, por Nuevas Ideas. En el regreso a clases semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén 2 metros de distancia con tus compañeros y no los saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. Un fuerte abrazo para nuestros hermanos salvadoreños que también están a la expectativa de esta entrevista a través de las redes sociales. Un fuerte abrazo para nuestros hermanos salvadoreños, la diáspora que nos sintonizan desde Canadá, desde Estados Unidos, Los Ángeles, nos sintonizan desde Nueva York y también están pendientes desde Europa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta noche conversando con Alexia Rivas y Lorena Fuentes, ambas diputadas de la Asamblea Legislativa y por supuesto miembros de esta comisión especial que investiga la entrega de fondos a ONG Fachada. Y algo que les planteaba antes de irnos a la pausa es que precisamente vemos un contraste de lo que ocurre con estas ONGs. Vemos ONGs obviamente donde han sacado dinero descaradamente y no han dado cuentas a la población de cómo se utilizó este dinero, pero también en esta segunda mitad de la jornada, esta comisión especial que investiga la entrega de fondos a ONG recibió a representantes de una organización sumamente importante y que estoy seguro que más de alguno que nos está viendo, más de alguna vez nos ha ayudado. Y estamos hablando de Cruz Verde Salvadoreña. ¿Para qué? Bueno, para detallar cómo era el mecanismo de entregar estos fondos públicos a la institución de socorro. El presidente de la organización, Luis Laínez, explicó que recibían fondos públicos desde el 2003. Pero, escuche bien, desde el 2018 la Asamblea decidió hacer un recorte en el financiamiento, dejando con únicamente $50,000 menos a la institución que se dedica a salvar vidas para asignar recursos a organizaciones ficticias. Pero nuestra razón es humanitaria, nuestra razón, como les dije, es debido a muerte y se genera como una injusticia
ya para el que nos pidió la solicitud de emergencia, para el que no pudimos atender y probablemente falleció. A ver, diputada Rivas, esto es un poco indignante ver obviamente las declaraciones de este representante de Cruz Verde al ver y decir que obviamente hubo una reducción año por año del presupuesto para ello. Sí, Armando, y acá creo que es la antítesis y existe el contraste más evidente entre las dos personas que fueron citadas ese mismo día. Uno es la señora Emma Julia, que no se recordaba, necesitaba ver a detalle qué era lo que habían realizado y no pudo justificarlo, versus la comparecencia de los miembros de Cruz Verde, que de hecho tienen un plan quinquenal en lo cual ellos tienen claros cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gastos fijos de operación, qué es lo que ellos han estado solicitando y que ellos vienen funcionando desde 1983. De hecho, a preguntas del diputado Giovanni Saldaña y también del diputado Caleb Navarro, cuando les consultaban, ¿ha pertenecido algún diputado funcionario a la junta directiva o son miembros fundadores? Ellos expresamente dicen no, porque su labor es altruista, su labor es humanitaria, su labor es de ayudarle a los salvadoreños que tienen algún tipo de necesidad. Y creo, como tú bien lo mencionabas, todos hemos experimentado algún caso en el cual hemos visto que ellos están presentes y que realmente existen, no como las ONGs fachada que utilizaron mal el dinero de los salvadoreños. Sin embargo, ellos categóricamente también mencionaron que en el año 2003 fue la única vez que la Asamblea Legislativa les permitió exponer sus proyectos, mencionar para qué iban a ocupar los fondos y en qué lo iban a destinar, y que después de ello nunca más tuvieron la oportunidad de poder hacer, que ellos tenían que llegar a tocar puertas de diputados porque ni siquiera los recibían en la misma Comisión de Hacienda para hacer una discusión pública en la cual se cumpliera el principio de máxima publicidad y transparencia, que es ahora lo que el FMLN trata de estar mencionando, Armando, y cada vez hablan de la discusión, de la ética parlamentaria, pero ellos no tenían ningún tipo de ética, sino que hacían las cosas a oscuras de los salvadoreños, en negociaciones a puerta cerrada, en las mismas oficinas de estos diputados que manejaban a su antojo las mismas comisiones. Y de hecho existía una validación de parte del Ministerio de Hacienda en la cual evidentemente existe una triangulación en el sentido de que ellos reciben llamadas del sistema de emergencia médicos y que se las derivan para poder atender casos que por A o B motivo no puede llegar en ese momento una ambulancia, sino que es Cruz Verde quien la hace, pero los diputados decidieron recortarle estos fondos. Yo lo decía ahora, en la Asamblea Legislativa incluso validaciones técnicas que se daban por los mismos expertos, en este caso el Ministerio de Salud, terminaban convirtiéndose en decisiones políticas porque necesitaba darle dinero a mi ONG y quitarle a las que realmente así hacían el trabajo, porque quizás ya se venía época de campaña y necesitaba utilizar ese dinero para contratar activistas políticos. Por supuesto. A ver, detallaron que desde el 2003 han recibido fondos provenientes de la Asamblea. En ese año recibieron $100,000. Posteriormente, en 2007, recibieron un aumento pasando de 100,000 a 150,000. En 2013 tuvieron otro aumento de 300,000. Y en 2018 se les redujo la asignación a $250,000. Y quiero citar, diputada Fuentes, lo que dijo Luis Colorado, representante de Cruz Verde, y dijo: veníamos a buscar a diputados como Francisco Merino, también estuvimos buscando a la diputada Lorena Peña, estuvimos buscando al diputado Rodolfo Parker, no todos nos atendían, otros sí, otros no, pero nunca se nos explicó por qué nos redujeron el presupuesto asignado. Exactamente, bueno, ahí quedó evidenciado también. Ellos comentaban de que muchas veces presentaron en ventanilla las solicitudes de los fondos, pero muchas veces no eran escuchados. Tocaban puertas, visitaban a un diputado, visitaban a otro y no eran simplemente escuchados, o eran escuchados y les asignaban a discrecionalidad de los diputados. Realmente Cruz Verde es la primera víctima de este sistema
sistema corrupto que se había enquistado al interior de la Asamblea Legislativa. Hemos visto una Cruz Verde activa, hemos podido constatar, como ustedes bien decían, es una institución que ha estado al servicio del pueblo salvadoreño. En un accidente, muchas veces son los primeros en estar ahí auxiliando a las víctimas con el poco recurso con el que cuentan, con las pocas herramientas que tienen. Ahí están prestos a servirle al pueblo salvadoreño. Y indigna realmente ver cómo estos diputados de las asambleas anteriores redujeron el presupuesto de una institución que de verdad estaba al servicio del pueblo salvadoreño, que de verdad cumplía con el mandato y con la finalidad con la que nacen las instituciones no gubernamentales, que tienen que servir como un apoyo al Estado salvadoreño y siempre en beneficio del pueblo. Y esto es lo que justamente hacen. De verdad es indignante ver que dentro de esta organización solamente es una planilla de alrededor de entre 14 y 20 empleados los que reciben una remuneración por su labor, y hay alrededor de 750 personas que están trabajando voluntariamente al servicio del pueblo salvadoreño. Ellos de verdad, y ahora en sus ojos podíamos leer esa sinceridad con la que ellos llegaron y decían, muchas veces nos hemos tenido nosotros que poner incluso a hacer algún tipo de actividad para recabar fondos, para poder ponerle gasolina a nuestras ambulancias, para poder comprar las herramientas necesarias para darle el servicio al pueblo salvadoreño. Porque si algo pudimos constatar este día es que Cruz Verde son unos héroes que de verdad prestan un servicio al pueblo salvadoreño. Yo quiero citar también otra de las palabras, diputada Rivas, de lo que decían, y dijo, teníamos que buscar la forma para obtener recursos, pero nos quedamos cortos. Muchas veces no pudimos lograr los objetivos de tener un vehículo en buen estado, con combustible e insumos, y prácticamente nuestro trabajo de ayuda se paralizaba. Y acá es donde tú te das cuenta, Armando, de esa desconexión que también existía a la hora de querer buscar a un diputado en las anteriores legislaturas. Además de existir una desconexión total, había una imposibilidad de poder, incluso una misma ONG que realiza una labor social, como es el caso de la Cruz Verde, tener un contacto directo con los diputados para explicarles la razón por la cual necesitaban que les otorgaran o incluso aumentado más fondos. Entonces, nuevamente, nosotros acá vemos de que existía un manejo discrecional, que no había un mecanismo y que los diputados antojadizamente eran los que asignaban esos fondos porque ni siquiera se tomaban el tiempo de leer un proyecto, de saber para qué era que se iban a asignar esos mismos fondos. Y lo hacían en muchas ocasiones porque necesitaban también validar a sus ONG fachadas. Entonces utilizaban, por ejemplo, a la Cruz Verde, y en los dictámenes dentro de la Comisión de Hacienda se mencionaba que le daban dinero a la Cruz Verde, a comandos de salvamento, a otras ONGs que sabemos que realizan, o fundaciones que realizan algún tipo de labor altruista, para justificar por qué les iban a dar dinero a esas ONGs que pertenecían a sus mismos partidos políticos. Y creo que eso realmente no se vale, Armando. Eso es algo que nosotros queremos corregir, y definitivamente estoy segura que dentro de las aportaciones que vamos a dar como comisión especial será el de regular y que no vuelva a existir un manejo discrecional, y que en el próximo presupuesto, que también en unos próximos meses se va a aprobar, ya no se permita que ningún diputado de forma discrecional pueda manipular incluso el mismo presupuesto general de la nación, que es de todos los salvadoreños. Nosotros estamos comprometidos realmente con la transparencia, con la rendición de cuentas, y no como estos partidos que únicamente tienen un discurso, pero tuvieron la posibilidad de poderlo llevar a la práctica y no lo hicieron. Claro. Durante esta intervención, diputada Fuentes, también se detalló que con esta nueva legislatura se le asignó un aumento de 200,000 en total. En 2021 se les ha asignado casi $500,000, $450,000. Así es, definitivamente estamos comprometidos, como decía la colega Alexia, estábamos comprometidos con el pueblo salvadoreño, tenemos claro el mandato y vamos a tratar de siempre apoyar
las ONGs que de verdad hagan una labor social. Y Cruz Verde es un claro ejemplo de eso. Sin duda alguna es indignante imaginarse cómo el dinero que tal vez fue utilizado de una forma no adecuada, dinero del pueblo salvadoreño, pudo haberle servido a ellos para tener una red de ambulancias dispersas en todo el territorio del Salvador, presta a servirle al pueblo salvadoreño. ONGs como Cruz Verde son un ejemplo de que sí existen personas altruistas con un don de servicio para el pueblo salvadoreño, y eso es en lo que nosotros estamos trabajando, en sentar las bases para que ONGs fachadas que de verdad no cumplen con ninguna labor social, que solo tienen fines oscuros de enriquecimiento propio y de sus familiares, nunca más vuelvan a tocar un centavo que pertenezca al pueblo salvadoreño. Por supuesto. Vamos a hacer la última pausa, diputadas, y al regresar queremos que nos cuenten cuál es la visión de esta comisión especial que investiga la entrega de fondos de ONG. Van a llegar a la Fiscalía, van a presentar algún aviso de forma oficial, o cuál va a ser el siguiente paso en esta comisión. Pregunto porque el pueblo salvadoreño también está a la expectativa y pendiente de todo el trabajo que ustedes realizan. Vamos a la pausa, ya venimos. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare, que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Lexan, Tamatagik, Textechan, Juan, Nusehuawi, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Paniguelis. Gracias por continuar con nosotros, conversando con Alexia Rivas y Lorena Fuentes, diputadas de la Asamblea Legislativa. Diputada Alexia, ya casi para concluir, porque son las 8 de la noche con 56 minutos, pero quizás conocer también cuál es el futuro que va a llevar esta comisión especial que investiga toda la entrega de fondos a ONG fachada. Van a ir a la Fiscalía, se está recabando la información. ¿En qué etapas están? Sí, Armando, nosotros estamos recabando todos los hallazgos para presentar cuando finalice, obviamente, la investigación que involucra a más de 360 ONGs, poder presentar primero al Pleno y, por supuesto, si hay indicios, hallazgos que también puedan llevar a posibles delitos, sean presentados también ante la Fiscalía General de la República. Y creo que también es importante, como ya lo decía antes del corte, que creo que uno de los productos
que nosotros como comisión tenemos que presentar es una regulación que ya no permita un manejo discrecional de los fondos que son otorgados por la Asamblea Legislativa a esas ONGs y por supuesto transparentar primero la forma en cómo se van a otorgar los fondos y segundo, cuáles van a ser los mecanismos de seguimiento y también de evaluación y por supuesto de auditoría que se van a dar a todos los que reciben dinero público porque al final son ONGs sin fines de lucro y como su nombre lo dice, en ningún momento deberían de estar persiguiendo algún tipo de interés de parte de sus miembros económicamente hablando. Por supuesto. ¿Cuál es el futuro, diputada Fuentes, de esta comisión? Bueno, el primero y el más importante para nosotros como comisión es transparentar todo lo que sucedió al interior, es transparentar ese mecanismo corrupto que se enquistó en la Asamblea Legislativa, darle al pueblo salvadoreño la verdad de lo que ha sucedido en estos años anteriores, decirle dónde y en qué se invirtió el dinero que cada uno de los salvadoreños con el sudor de su frente, con su trabajo, aportan al Estado y que lamentablemente durante años anteriores y legislaturas anteriores fue desviado a ONGs que a través de la investigación hemos podido percibir indicios de que no lo han invertido de la forma en que el pueblo salvadoreño se lo merece. Ese es el primero y más grande de nuestros compromisos, que es rendirle las cuentas que el pueblo salvadoreño merece. Y segundo, como bien decía mi compañera Alexia, es sentar las bases para que nunca más el dinero que pertenece al pueblo salvadoreño se vaya a los bolsillos que no le corresponden. Vamos a sentar las bases, vamos a dejar las normas jurídicas y el procedimiento establecido para que la asignación de los fondos a las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro sea de la forma adecuada, el proceso sea el proceso adecuado y que no solo se quede en la asignación, sino más bien en la verificación que el dinero que el pueblo salvadoreño paga y tributa sea invertido en su propio bienestar. En la fiscalización, como muchos correcto. le dicen. Muchísimas gracias a ambas diputadas. Se nos acaba el tiempo, pero de verdad quiero agradecerles por su tiempo. Sé que ha sido una jornada maratónica desde la mañana con esta comisión y por supuesto es bien importante poder comentarle al pueblo salvadoreño los avances que se tienen y por supuesto los resultados en concreto. Muchísimas gracias, diputada Alexia. No, muchísimas gracias, Armando, nuevamente. Gracias a los salvadoreños. Al final nuestro compromiso es con la verdad y con la justicia, a pesar de que algunos traten de estar desviando la atención. Aquí lo que importa es saber que miembros vinculados a partidos políticos recibieron dinero de los salvadoreños, pero que ese mecanismo no va a volver a suceder dentro de la Asamblea Legislativa. Listo. Gracias, diputada Fuentes. Gracias a ti, Armando, gracias al pueblo salvadoreño. Créanlo que para nosotros la motivación día a día de levantarnos y de combatir la corrupción que se ha enquistado por años en nuestro país son ustedes, cada uno de ustedes, cada uno de la juventud, de las madres salvadoreñas, de los padres salvadoreños, de los trabajadores. Queremos de verdad transformar este país y paso a paso lo vamos logrando. Gracias por el apoyo, gracias Armando por el espacio, siempre es un gusto estar acá. Es la casa de ustedes, diputada. Desearles una feliz y bendecida noche a cada uno de los salvadoreños. Muchísimas gracias. Gracias también a usted, pueblo salvadoreño, por la sintonía. Nos vemos y escuchamos mañana cuando sea ya viernes. La semana se va volando, muchísima información y por supuesto mañana vamos a tener más entrevistas y más temas que compartir con ustedes. Descansen.